Hoy en Marcados por la Unción estaremos hablando de Charles Grandison Finney. Fue una de las figuras más influyentes y controvertidas del cristianismo estadounidense del siglo XIX. Como líder central del segundo gran despertar, su ministerio transformó no solo el panorama religioso de su época, sino que sentó las bases para el evangelicalismo moderno. En esta exploración detallada examinaremos cada aspecto de su vida, desde su dramática conversión hasta su legado perdurable, pasando por sus innovaciones ministeriales, sus posturas teológicas, los debates que suscitó, los testimonios. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal y comparte este contenido para que llegue a más personas. Vida temprana. Nació el 29 de agosto de 1792 en Warren, Connecticut, séptimo de 9 hijos, en una familia de granjeros sin formación religiosa profunda. Se mudó a Nueva York a los 2 años, donde desarrolló habilidades como música, navegación, literatura y liderazgo. Estudió derecho de forma autodidacta y trabajó en la firma del jurista. Estaba influenciado por el racionalismo de su época. Tenía poco respeto por la religión organizada. Aunque nunca asistió a la universidad, Finney recibió una educación básica sólida y mostró actitudes excepcionales para el liderazgo y la música. A los 20 años estudió en una escuela secundaria en Nueva Inglaterra y luego enseñó en escuelas públicas en Nueva Jersey. En 1818 comenzó a estudiar Derecho como aprendiz en un buffet de Benjamin Wright en Adams, Nueva York, donde su aguda mente lógica y sus habilidades retóricas florecieron. Vida personal y familiar. Se casó 3 veces con Lydia Ruth en 1824. Su esposa murió en 1847, con quien tuvo 6 hijos. Con Elizabeth Ford en 1848, murió en 1863, y con Rebecca Allen en 1865. Cada esposa lo acompañó en sus giras de avivamiento y participó activamente en sus esfuerzos evangelísticos, llamamiento y conversión. Mientras estudiaba leyes, Finney se topó frecuentemente con referencias bíblicas en sus textos jurídicos, lo que le llevó a adquirir una Biblia y estudiarla por su cuenta. Esto inició un periodo de intensa reflexión espiritual y debates teológicos con el pastor presbiteriano local, George W. Gall, cuyas explicaciones calvinistas tradicionales le parecían ilógicas y contradictorias. Durante casi 3 años, Finney luchó con escepticismo y convicción de pecado, perturbado por la aparente falta de poder en las oraciones de los miembros de la iglesia. El punto culminante llegó el 10 de octubre de 1821. Finney describió cómo, después de una mañana de angustia espiritual, tuvo una experiencia radical en el bosque. Oraba desesperadamente hasta que sintió que Dios lo había tocado. Cerca de Adams, finalmente se rindió a Dios. Abrí mis ojos para ver si alguien se acercaba, pero justo allí se me mostró claramente la revelación del orgullo de mi corazón, como la gran dificultad que se interponía en el camino. Al confesar su pecado de orgullo, experimentó una paz profunda y la seguridad de su salvación. Esa misma noche, mientras estaba solo en su oficina, Finney vivió lo que describió como un poderoso bautismo del Espíritu Santo. Descendió sobre mí de una manera que pareció atravesarme cuerpo y alma. Podía sentir la impresión como una ola de electricidad pasando una y otra vez por mí. En efecto, parecía venir en olas y olas de amor líquido. Esta experiencia lo impulsó inmediatamente a testificar y predicar, marcando el comienzo de su extraordinario ministerio evangelístico. Transición de abogado a evangelista. Tras su conversión, Finney abandonó su prometedora carrera legal. Inmediatamente perdí el gusto por la ley y los negocios seculares, escribió. Comenzó a estudiar teología bajo la tutela de George W. Gall, aunque desde el principio discrepó con muchas doctrinas presbiterianas tradicionales. Renuncia dramática. Al día siguiente de su conversión, le dijo a un cliente: tengo un contrato con el Señor Jesucristo para defender su causa, por tanto no puedo defender la tuya. Primeras campañas.
y nuevas medidas. Finney fue licenciado como ministro presbiteriano en 1824 y comenzó a dirigir avivamientos en pequeñas ciudades de Nueva York. Su enfoque era radicalmente diferente al de los ministros tradicionales. El estilo de Finney predicaba con un estilo apasionado, directo, innovador. A diferencia de los sermones fríos y teológicos de su época, él hablaba con lenguaje claro, confrontando el pecado directamente. Abandonó el estilo académico y formal, adoptando un lenguaje coloquial. Hablé como un abogado en el tribunal, admitió, lo que algunos consideraron una desgracia para la profesión ministerial. Enfoque en la decisión personal, a diferencia del calvinismo tradicional que enfatizaba la soberanía divina en la salvación. Finney insistía en la capacidad y responsabilidad humana de elegir a Cristo. Algunas de sus prácticas inusuales incluyeron el asiento de los ansiosos, un banco al frente donde las personas podían pasar si sentían convicción de pecado, precursor de las llamadas al altar, oración pública por individuos con nombres propios, llamado al altar, algo inédito en ese tiempo, trabajo en equipos con intercesores, permitió que las mujeres oraran en público y usó música contemporánea para crear participación congregacional. Sus campañas avivaron muchas ciudades, Rochester, Utica, Troy y Nueva York. El avivamiento de Rochester de 1830 a 1831 predicó casi 100 sermones en 6 meses. Resultado, la delincuencia cayó y la moral pública cambió radicalmente. Este avivamiento se convirtió en el más famoso de Finney, transformando no solo individuos, sino toda la comunidad. Un pastor local describió sus efectos. Toda la comunidad fue conmovida. Los teatros se convirtieron en establos, las tabernas cerraron. Se estiman que 100,000 personas fueron convertidas como resultado directo o indirecto de los esfuerzos de Finney durante este periodo. Pastores, jueces, abogados y comerciantes fueron transformados. El historiador, el doctor Edwin Orr, dijo: este avivamiento transformó el curso moral y espiritual de Estados Unidos por una generación. Se estima que más de 500,000 personas se convirtieron por su ministerio. Milagros, prodigios y manifestaciones sobrenaturales. Aunque Finney no era un sanador por oficio, muchos milagros acompañaban sus reuniones. Personas poseídas eran liberadas con solo oír su voz. Algunos caían bajo convicción de pecado y lloraban durante horas. Hubo ocasiones donde pueblos enteros eran sacudidos aún antes de su llegada. En una ocasión, al visitar una fábrica textil en Utica, la convicción del Espíritu fue tan fuerte que todos los obreros cayeron de rodillas llorando. Finney nunca predicó ese día, solo caminó por la sala. Finney entendía que la intercesión poderosa era clave para estos resultados. Su colaborador más importante fue Daniel Nass, conocido como el príncipe de la oración, quien oraba semanas antes de cada campaña. Durante sus viajes a Inglaterra, en la década de 1850, predicó con los mismos resultados: iglesias llenas, convicción masiva y transformación social. Milagros en Evansville, 1824, durante su primer encargo misionero. Sanidad de una mujer mentalmente enferma. Después de predicar sobre la elección divina, una mujer que había estado mentalmente enferma por años fue completamente sanada. Conversión de un blasfemo. Un hombre conocido por blasfemar contra Dios cayó bajo profunda convicción y se convirtió, cambiando completamente su vida. Muerte de un burlador. Un hombre que se burló del avivamiento murió repentinamente pocos días después, causando gran impacto en la comunidad. Avivamiento en Gouverneur, 1825, confrontación sobrenatural. Al predicar sobre Sodoma, toda la congregación cayó de sus asientos clamando por misericordia en menos de 2 minutos. Conversión de un médico escéptico que se oponía al avivamiento fue convertido dramáticamente después de una discusión con Finney. Liberación de opresión. Tía Lucy, una mujer atormentada espiritualmente, encontró completamente liberación después de la oración.
Milagros en Tabernáculo Murphy, Londres. Reunión de oración poderosa. Las reuniones de intercesión estaban marcadas por manifestaciones inusuales de la presencia de Dios, conversiones masivas, hombres de negocios y personas de todas clases sociales se convertían diariamente. Liberaciones de adicciones, muchos fueron liberados de alcoholismo y otros vicios instantáneamente. Experiencias personales con Dios. Finney registró numerosas experiencias personales sobrenaturales. Cargas de oración. Experimentaba periodos donde sentía una carga abrumadora por las almas que solo se aliviaba mediante la intercesión. Revelaciones divinas. Recibió comprensión sobrenatural de pasajes bíblicos en momentos clave. Visiones. En ocasiones vio espiritualmente el estado de las almas antes de ministrarlas. Avivamiento en Western. Finney visitó a la familia Brighton. La hija mayor, moralmente impecable, estaba atrapada en un autoengaño. Después de conversaciones, fue profundamente convencida y finalmente convertida, acompañada de poder espiritual. La hermana Cynthia reaccionó de forma similar tras una escena emocional donde la madre cayó al suelo gimiendo en profunda agonía antes que el espíritu la conquistara. Otra joven en desesperación fue sanada espiritualmente solo después de confrontar la falta de oración familiar. Finney exigía que los padres se arrepientan y establecieran un altar doméstico. La hija fue convertida durante ese momento. Muchos testificaban haber sido liberados de hábitos pecaminosos instantáneamente. Matrimonios restaurados, adicciones rotas y vidas transformadas eran comunes. Conversión dramática. En Evan Mill, Nueva York, después de 3 semanas de aparente fracaso, Finney desafió a la congregación: quédense sentados si están eligiendo rechazar a Cristo. La reacción inicial fue de ira. Algunos amenazaron con apedrearlo, pero al día siguiente regresaron bajo una profunda convicción, iniciando un avivamiento. Manifestaciones físicas. En algunas reuniones, personas caían al suelo bajo convicción de pecado, experimentaban temblores incontrolables o gritaban de angustia espiritual antes de encontrar paz. En Gouverneur, Nueva York, no se pudo realizar un baile o una obra teatral en el lugar durante 6 años, después que Finney celebrara reuniones allí. Similarmente, los tribunales tenían poco que hacer y las cárceles permanecían vacías durante años después de su avivamiento. En una fábrica de tejido en Nueva York, su sola presencia provocó que una joven cayera al suelo llorando bajo convicción. En minutos, toda la fábrica estaba en avivamiento. En sus reuniones, personas caían bajo el poder de Dios, lloraban, se arrepentían y eran transformadas. Su predicación provocaba conversiones masivas, incluso en ciudades enteras. Finney, después de su conversión, tocó un himno en su oficina y comenzó a llorar sin poder detenerse. Mi corazón parecía derretirse, solo podía llorar. En su autobiografía relata que vio al Señor Jesucristo y que sintió que su alma estaba siendo inundada por el amor de Dios. En una reunión, su llanto y presencia provocaron que una joven cayera de rodillas, clamando: oren por mí. Visitó a su padre y le dijo: papá, nunca nadie ha orado en tu casa. Su padre bajó la cabeza y lloró y se convirtió. Mientras predicaba, una mujer gritó: estoy perdida. La congregación comenzó a llorar y Finney detuvo el sermón y oró. Más de 100 personas se convirtieron esa noche. Encuentro en la iglesia de Rome, Nueva York. Predicó sobre el juicio eterno. Un joven cayó al suelo gritando: oren por mí. La reunión se convirtió en un clamor colectivo por la salvación. Encuentro en oración. Finney oraba por horas, a veces toda la noche. Decía que sentía una comunión tan íntima con Dios que parecía hablar cara a cara. En una ocasión, mientras oraba por un pueblo, sintió que Dios le decía: ya he enviado mi espíritu, ve y verás mi poder. El bautismo del Espíritu Santo. Finney enseñaba que el bautismo del Espíritu Santo era una experiencia real y transformadora. Él mismo lo vivió como una inundación de amor líquido. Esta experiencia lo capacitó para predicar con poder y convicción. Teología y nuevas medidas. Finney predicaba con una visión clara del pecado y la responsabilidad del ser humano. Enfatizaba el libre albedrío
la necesidad de santidad práctica y una experiencia real con Dios. Su teología rompía con el calvinismo rígido y predicaba que los avivamientos eran resultado de obediencia, no solo de la soberanía divina de Dios. Un avivamiento no es un milagro, es el resultado de medios apropiados. Dios está listo, pero el hombre debe prepararse. También creía que el Espíritu Santo era real y activo y que cualquier iglesia sin el Espíritu era una máquina muerta. Introdujo prácticas innovadoras, banco de los ansiosos, mujeres orando en público, llamadas al altar. Enseñó que los cristianos podían alcanzar la perfección moral, lo que le llevó a separarse de la iglesia presbiteriana. En 1835, Finney aceptó un puesto como profesor de teología en Oberlin, un instituto, convirtiéndose en su segundo presidente de 1851 a 1866. Su llegada a Oberlin estuvo condicionada a 3 requisitos: continuar predicando en Nueva York, que la escuela admitiera estudiantes afroamericanos y que se garantizara la libertad de expresión, compromiso con la igualdad racial y de género. En Oberlin, bajo el liderazgo de Finney, se convirtió en la primera universidad estadounidense en admitir tanto a mujeres como afroamericanos. La facultad y los estudiantes fueron activistamente prominentes en el movimiento abolicionista y el ferrocarril subterráneo. Enfrentamiento con la esclavitud. Finney denunció la esclavitud como un gran pecado nacional y tomó la audaz decisión de prohibir la comunión a los dueños y comerciantes de esclavos en su iglesia. Esta postura radical alineó a algunos partidarios, pero consolidó su reputación como reformador social. Innovaciones educativas. Finney integró en sus ideas teológicas con un enfoque práctico de la educación ministerial, enfatizando la experiencia espiritual y la aplicación práctica sobre el aprendizaje académico tradicional. Teología controversial. Finney desarrolló un sistema teológico distintivo que se apartaba significativamente de las doctrinas reformadas tradicionales: rechazo del pecado original y la depravación total. Finney, influenciado por la teología New Haven de Nathaniel Taylor, argumentó que los seres humanos nacen moralmente neutrales, no depravados. Negamos que la condición humana sea moralmente depravada, escribió. El pecado viene solo de elecciones voluntarias, no de la naturaleza. Perfeccionismo cristiano. Abrazando una forma de perfeccionismo wesleyano, Finney enseñó que los creyentes podían alcanzar un estado de santificación completa mediante una segunda bendición del Espíritu Santo, aunque no creía en una perfección sin pecado. Teoría moral de la expiación. Rechazó explícitamente la expiación sustitutiva, argumentando que la muerte de Cristo no fue un pago por los pecados, sino una demostración de obediencia para influenciarnos moralmente. La expiación no era un pago literal de una deuda, no asegura por sí misma la salvación de nadie. Creía que los cristianos podían establecer el reino de Dios en la tierra mediante reforma social, especialmente la abolición de la esclavitud. Estas posturas generaron fuertes críticas. Benjamin de Warfield afirmó que Dios podría ser eliminado por completo de la teología de Finney, sin cambiar esencialmente su carácter. Albert Baldwin calificó sus enseñanzas como teológicamente insostenibles. Legado, influencia en el evangelicalismo. Finney es considerado el padre del evangelicalismo moderno. En América, sus métodos influyeron directamente en evangelistas posteriores como Moody y Billy Graham. Impacto en la adoración. Transformó la música y liturgia cristiana, desplazando los salmos tradicionales por himnos gospel más emocionales y participativos. Reformas sociales. Su énfasis en la aplicación práctica del cristianismo impulsó movimientos como la abolición, la templanza y la educación universal. Críticas y controversias. Pelagianismo, acusado de sobreenfatizar el libre albedrío hasta negar la gracia soberana de Dios. Manipulación emocional, sus métodos, nuevas medidas fueron criticados como psicológicamente manipuladores.
teología no ortodoxa, su rechazo de doctrinas centrales como la expiación sustitutiva generó duras críticas de teólogos reformados. Fue presidente de Oberlin de 1851 a 1866, donde promovió la educación interracial, la abolición de la esclavitud, su enfoque en la oración, el arrepentimiento y la acción social transformó comunidades enteras. Fue el evangelista más influyente del segundo gran despertar. Sus métodos aún se usan hoy: el llamado al altar, bancos de oración y música emotiva. Su enfoque en la santidad y el avivamiento personal fue precursor de movimientos como Movimiento de Santidad, el Pentecostalismo y el Movimiento Carismático Moderno. Escritos y teología. Finney escribió extensamente. Sus libros más influyentes incluyen Autobiografía de Charles Finney, Lecturas sobre avivamientos de religión y teología sistemática. Fracasos y controversias. Nunca fundó una denominación ni dejó una estructura institucional duradera. Dividió a la iglesia presbiteriana entre calvinistas y arminianos. Su énfasis en la decisión humana fue visto como emocionalismo por algunos líderes. Últimos años y su muerte. Finney se abstuvo de alcohol toda su vida y promovió reformas de salud en Oberlin, incluyendo advertencias contra el café, el té y las especies. Predicó su último sermón el 16 de agosto de 1875. Esa noche, al escuchar el himno Jesús, amante de mi alma, salió de su casa y cantó con los creyentes. Murió esa madrugada a los 82 años en paz. Después de más de 50 años de ministerio, su vida dejó un impacto eterno, no solo en América, sino en la historia del cristianismo. Charles Finney fue un hombre que vivió bajo el fuego del Espíritu Santo. Su vida fue una llama que encendió ciudades, rompió estructuras religiosas y dejó un legado que aún arde en los corazones de quienes buscan el avivamiento. En sus propias palabras, he visto venir el avivamiento donde quiera que el pueblo de Dios se haya humillado, orado, confesado sus pecados y obedecido al Espíritu. Aunque Finney no se enfocó en milagros físicos como sanidades o resurrecciones, su ministerio estuvo lleno de milagros espirituales que transformaron ciudades, rompieron corazones endurecidos y provocaron avivamientos históricos. Espero que estas historias de avivamiento sean de inspiración para ti. Que Dios obre en tu vida, que te inspire a buscarlo, a llenarte de Él, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, no varía, sigue teniendo poder, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue salvando a los perdidos. Así que es mi deseo y mi oración que tú seas impactada, o tú que me escuchas, hombre, seas impactado por el poder del Espíritu Santo, que hayan cambios profundos en tu vida. Y lo más que deseo es que haya un avivamiento en estos tiempos, que Dios traiga un despertar espiritual sin precedentes en estos últimos tiempos. Recuerda compartir este contenido con alguien más. Y no olvides, por favor, apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga.